Escuche, porque desesperadamente necesita creer en Dios. O las bendiciones de Dios que vendrán a usted si usted aprendiera a creer en Dios. Ora, crea y usted obtendrá. Ore y dude, falta no le harán. Es absolutamente necesario que aprenda cómo creer en Dios. Al mirar este pasaje de las Escrituras, mantenga Romanos capítulo 10 abierto ante usted y mire las lecciones que hay ahí, que le explican cómo tener una fe bíblica. La primera cosa que quiero que usted note es lo que voy a llamar la verdadera fe bíblica. Mire el versículo 11. Pues la Escritura dice, todo aquel que creyere, ahora mire esto, en Él, subráyelo, no será avergonzado. Todo aquel que creyere en Él. La fe debe tener el objeto correcto para ser fe verdadera. Estoy hablando de la fe verdadera. Bueno, usted sabe que a veces hay gente que simplemente dice, oh, solo tenga fe. Oh, solo crea. Cuando una persona me dice, solo tenga fe, la primera pregunta en mi mente es, ¿fe en qué? Ellos dicen, solo crea. Yo digo, ¿solo crea en qué? No hay poder en la sola fe. No piense usted que hay algo místico o algo mágico acerca del solo creer. Apunte esto grande, simple y claro. Su fe no es mejor que el objeto en que cree. La fe mal ubicada es una cosa peligrosa. No es la fe lo que mueve montañas. Es Dios quien traslada montañas. ¿Lo entiende? No es la fe lo que mueve montañas. La Biblia dice en Marcos capítulo 11, versículo 22, Jesús les dijo, tened fe en Dios. Cualquiera que cree en Él. Verá, hay tanta gente que piensa que la fe es el pensamiento positivo. La gente piensa que la fe es esto. La fe no es el pensamiento positivo. A usted le ayudará a pensar positivamente y no hay nada malo con el pensamiento positivo. Pero la mayoría de la gente piensa que hay algo místico y mágico en el solo creer. Pero la verdadera fe bíblica está en el versículo 11, que debemos de creer en Él. Su fe no es mejor que el objeto en que cree. Ahora, si usted reduce la fe al simple pensamiento positivo, ¿sabe usted lo que va a suceder? Usted se va a desanimar, porque vendrán ocasiones cuando usted estará tratando de pensar positivamente y no va a ser capaz de pensar. Un niño vino a su padre y le dijo, papá, yo creo que hoy reprobé mi examen de matemáticas. Su padre respondió, hijo, debe ser positivo. Él le dijo, es positivo que lo reprobé. Quiero decir que si usted mira en sí mismo y está tratando de pensar positivamente, en realidad usted va a encontrar que en lugar de motivarlo, va a desalentarlo. Porque después de un tiempo se va a dar cuenta de que no tiene en sí mismo lo que se necesita para enfrentar la depresión. Si pone su fe en la fe, usted es un blanco fácil para el diablo. Luego, el diablo vendrá a usted y le dirá, bien, tú no eres lo suficientemente bueno para ser salvo. Usted le responde, lo sé, mas no tengo fe en mí mismo. El diablo le dice, pero hay hipócritas en la iglesia. Y usted le contesta, no estoy poniendo mi fe en los hipócritas, estoy confiando en el Señor. El diablo le dirá, pero tú no te sientes precisamente bien. Usted le dice, no estoy confiando en mis sentimientos, estoy confiando en el Señor. Piensa que Él se iría lejos, ¿no es así? Pero usted sabe lo que Él hará y esta es su estrategia más astuta. Dirá, muy bien, tú dices que confías en el Señor, pero ¿cómo sabes que tu fe es suficientemente buena? ¿Cómo sabes si tu fe es lo suficientemente fuerte? ¿Cómo sabes si tu fe es la fe verdadera? Y amigos, si no tienen cuidado, este es su truco más sucio y engañador. Y mucha gente cuando él dice esto caerá en la trampa. Y si el diablo le hace este truco, usted respóndale, mira diablo, yo no estoy poniendo mi fe en la fe. Mi fe está en Jesús. Ahora, hay una diferencia en eso.
Vea, la menor cantidad de fe en el objeto correcto es mejor que la fe fuerte en el objeto equivocado. Debemos de creer en Él. ¿Recuerda usted lo que la Biblia dice en Hebreos capítulo 12, versículo 2? Debemos de poner nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Puestos los ojos en Jesús, no se mire a sí mismo, no ponga la fe en su fe, ponga la fe en Dios. Verá, la verdadera fe no es el pensamiento positivo, no es la fe en la fe, es la fe en Dios. La fe débil en el objeto correcto es mejor que la gran fe mal puesta en el objeto equivocado. Mire, esta es la mejor forma de tener una fe fuerte, conocer quién es Dios. He usado esta ilustración muchas veces. Si usted quiere cruzar un puente y no está seguro de que lo pueda sostener, digamos un puente que atraviesa un gran río en su ciudad, usted tiene miedo, usted tiembla y trata de hacerse creer a sí mismo, dándose valor y fe para poder cruzar el puente. Esto sería ridículo. Mire, el puente está hecho de concreto y acero y grandes camiones pasan sobre él todos los días. Y cuando observa el puente y comprende lo que puede soportar, entonces será fácil para usted cruzarlo. Cuando usted ve quién es Dios, en lugar de poner su fe en los sentimientos positivos, en lugar de poner su fe en la fe, ponga su fe en Dios y su fe crecerá. Bien, esta es la verdadera fe bíblica. Su fe no es mejor que el objeto de esta. Debe conocer a Dios. Aquí está el segundo punto que quiero que vea. Es muy importante. No solamente la verdadera fe bíblica, pero deseo que usted aprenda la fuente de la fe bíblica. Toda la auténtica fe bíblica está arraigada no solo en conocer a Dios, pero en oír del Dios que conoce. Mire el versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han, cuál es la próxima palabra? Oído. ¿Y cómo oirán? Sin haber quien les predique. ¿O cómo oirán sin predicador? Y luego avance por favor al versículo 17. Así que la fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. ¿Me está escuchando? Preste atención. Para que pueda tener fe, usted debe oír de Dios. ¿Lo ha entendido? ¿Lo ha entendido? Para que pueda tener fe, usted debe oír de Dios. No puede tan solo adivinar la voluntad de Dios. Este versículo dice, versículo 17, que la fe es. Usted no la produce. Esta es. Dios da la fe. Nadie puede creer en Dios a menos que Dios le permita creer. ¿Escuchó esto? Nadie puede creer en Dios a menos que Dios le permita creer. ¿Y cómo le permite Dios que usted crea? Dios le da su palabra. Dios da su palabra. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por lo tanto, contrario al pensar popular, no hay que nombrarlo y reclamarlo. Dios habla, usted cree y recibe lo que Él dice. ¿Escuchó esto? Usted no lo nombra y lo reclama. Dios habla, usted lo cree y lo recibe. Ahora, Hebreos 11:1, apúntenlo en su margen al lado del versículo 17. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La palabra esperanza, ¿qué significa esta? Bueno, hoy significa tal vez, significa un deseo fuerte. ¿Cómo esperaba que mi equipo ganara ayer? Pero murió la esperanza. Murió la esperanza. Así usamos esperanza hoy en día. Pero amigo, esta palabra en la Biblia no significa lo que nuestra moderna palabra esperanza significa. La esperanza en la Biblia, por favor escuche, significa firme, sólida seguridad, con base en la promesa de Dios. Esto es la esperanza. Significa seguridad, mezclada con anticipación. Esta es la razón por la cual la Biblia llama a la segunda venida de Jesús la esperanza bienaventurada. No significa que es la esperanza tal vez, es la esperanza bienaventurada. ¿Cómo nosotros lo sabemos? Él dijo que viene. Él lo dijo.
Él no está aquí aún, pero sabemos que Él viene. Esto es la esperanza bienaventurada, no la esperanza tal vez. Sabemos que Él viene. ¿Por qué? Porque Él lo ha dicho. Ahora escuche esto. La fe es la certeza de lo que se espera. Mire la palabra certeza. Usted sabe lo que la palabra certeza significa. Bien, podría significar garantía. Pero realmente la palabra griega es hipóstasis, algo de lo cual está totalmente seguro. Cuando vive por fe, usted no anda caminando sobre cáscaras de huevo y gelatina. Amigo, la fe es certeza. ¿Por qué? Porque esta es la certeza de lo que se espera, las cosas que Dios ha dicho. ¿Ve usted esto? De ahí proviene la fe. La fuente de la fe es la palabra de Dios. La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo Dios comunica su palabra? Dijimos que no puede tener fe a menos que Dios hable. Bien, ¿cómo habla Dios? Bueno, hay dos palabras para la palabra palabra en el idioma griego. Una es logos, y el logos, Jesús, usted sabe que a Él se le llama logos, la palabra de Dios. El logos, podemos decir, es la Biblia, la palabra escrita que nos habla de la palabra viva. Jesús es el logos, la Biblia es el logos. Esto simplemente significa la palabra, la revelación de Dios, dada en Cristo, revelada en la Biblia. Esto es el logos. Pero hay otra palabra que se traduce palabra y es rema. Rema. Y esta es la palabra que se usa aquí en el versículo 17. La fe es por el oír y el oír por la rema de Dios. La rema de Dios, no el logos, pero la rema. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Qué significa la palabra rema? Significa un mensaje, significa una palabra expresada. Creo que podríamos llamarlo una palabra de la palabra. Usted toma la Biblia, esta es el logos, y cuando está leyendo la Biblia, Dios comienza a hablarle con la palabra de Dios. Usted recibe un rema de logos. Usted recibe un mensaje de Dios y Dios le habla y usted oye en su corazón, escucha de Dios. Esta es la razón, amigos, por la cual antes de predicar hoy me arrodillé a orar en mi oficina. Dije, oh Dios, ayúdame a predicar. Porque, amigo, para que pueda obtener fe, usted no tiene que escuchar de Adrián, usted debe escuchar de Dios. Usted debe oír de Dios. Verá, lo único que yo puedo hacer es ser el mensajero, pero es Dios quien da el mensaje. No es suficiente al oír un sermón. Mire, por favor, el versículo 14. ¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Observe, por favor, la frase de quién. La Nueva Versión Internacional también lo dice así. ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿De quien no han oído? Usted debe oír a Dios. Debe recibir una rema de Dios. ¿Cómo habla Dios? ¿Cómo le habla Dios a usted y cómo le da algo? Cuando usted está leyendo la Biblia o está orando y Dios pone esa porción en su corazón, Dios le afirma, esto es de mí. Usted dice, Él nunca me ha hablado de esa manera. ¿Está escuchando? ¿Tiene usted su devocional? ¿Está saturado con la palabra de Dios? ¿Está listo para hacer su voluntad? ¿Quiere usted escucharlo? ¿Se presenta servicio? La fuente de la fe es la rema de Dios. La verdad de Dios es la fe en Dios, no la fe en la fe, la fuente de la fe. Usted debe oír de Dios. Aquí está el tercer punto que quiero que vea rápidamente. Deseo hablar no solo de la fuente de esta fe, pero del resultado de esta fe, y luego me llevará al próximo punto. ¿Cuál es el resultado de esta fe? ¿Qué hace la fe? ¿Qué hace esta? Antes de hablar sobre liberarla, platiquemos sobre su resultado. ¿Qué hace la fe bíblica? ¿Cuál es el propósito de la fe? Escuche cuidadosamente. La fe no es que se haga la voluntad del hombre en el cielo, es que se haga la voluntad de Dios en la tierra. El resultado de la fe es la voluntad de Dios. Note que dije que no puede tener fe a menos que la reciba de Dios.
Entonces, ¿sabe lo que usted va a escuchar de Dios? Usted va a escuchar la voluntad de Dios. Cuando Dios habla, Dios le dirá, esto es lo que quiero que se haga y por lo tanto, quiero que lo creas. Ahora, usted no puede tener fe en algo que no es la voluntad de Dios. Si no es la voluntad de Dios, no hay forma posible de que pueda tener fe en eso. ¿Por qué? Porque la fe es el regalo de Dios. La fe viene del oír de la palabra de Dios y Dios no le va a dar a usted un mensaje acerca de algo que no es su voluntad. Y esto es maravilloso porque mantiene a Dios en control. No piense que usted solo necesita creer que puede tener fe en cualquier cosa y obtenerla. Por ejemplo, si tuviera fe suficiente, ¿podría convertir este edificio en oro? No, a menos que Dios quisiera que lo convirtiera. ¿Comprende lo que estoy diciendo? Y esto mantiene a Dios en control. ¿Recuerda la leyenda del hombre, el rey Midas, que quería el toque de Midas? Él quería que al tocarte creer, obedece. Si lo que usted dice creer no se traduce en acción, usted realmente no cree. Note el versículo 16, mas no todos obedecieron al Evangelio. Un momento, yo pensé que debemos de creer en el Evangelio, ¿es correcto? Cuando usted lo cree, usted lo obedece. Permítame decirle qué es la fe. La fe es el creer en movimiento. Luego usted dice, Pastor Rogers, si no puedo creer, entonces no es mi culpa, la culpa es de Dios. Porque Dios no me dio fe. Usted dijo que nadie puede creer a menos que Dios le hable. Y quizá Dios no me habló, así que no es mi culpa. Le tengo una palabra. Mire por favor el versículo 16, mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Lo ven, no todos aquí son creyentes. Entonces la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero pregunto, ¿han oído? Sí. Pero no obedecieron. Dios habló, pero ¿por qué no obedecieron? ¿Por qué no creyeron? Leamos el versículo 21. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendido